Doctor Manuel Alejandro Guerrero, él es académico e investigador del Departamento de Ciencias y Políticas de la Ibero en la Ciudad de México. Con el gusto de saludarte, doctor. Y también nos acompaña el doctor Adolfo Gracia, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A ambos muchísimas gracias y vamos arrancándonos con esta mesa. Les pido una opinión de un minuto 30 para hacer más dinámico, que pueda durar más o menos ese lapso para hacer más dinámica esta mesa. Bueno, me arranco contigo, Manuel, doctor Manuel Alejandro. Yo creo que nos está alcanzando la tecnología, es indiscutible, pues es impensable ya que un gobierno no se vaya yendo a lo digital. Doctor Manuel Alejandro, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente, pues ya estamos viviendo una época donde la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana y pues claramente ya desde hace mucho tiempo los gobiernos han intentado generar soluciones de gobierno digital, empezando por, digamos, digitalizar los trámites para que la gente pueda completar cosas que antes tenía uno que ir directamente a las oficinas gubernamentales, ahora que se puedan ir implementando en línea. México no ha sido, digamos, ajeno a este esfuerzo, aunque bueno, pues tiene muchas áreas de oportunidad, como el reportaje que nos presentaban lo especifica. Muy bien, muy bien. Doctor Adolfo, gracias. En este mismo escenario, pues México, digamos, no está tan mal en cuanto, o por lo menos el gobierno de la República no está tan mal en cuanto a ofrecer trámites, pero todavía hace falta mucho, sobre todo estados y municipios, doctor Adolfo, gracias. Sí, claro. Justamente, muchas gracias por la invitación. Y sí, como comentaba el doctor Guerrero, ¿no? Hemos avanzado, ¿no? Y después de la pandemia se ha avanzado a pasos más grandes, ¿no? Muchísimo. En esta digitalización de muchos de los trámites. Sin embargo, ¿no? Ya como lo mencionaba el reportaje, tenemos una brecha digital bien diferente en distintos estados y en áreas rurales y en áreas urbanas, ¿no? Y a esto le sumas los recursos que necesitas para hacer todos estos procesos de digitalización, las plataformas, la comunicación entre los servicios. Entonces, ¿no? Notamos en el país una diferencia grande entre los servicios de digitalización que sin duda benefician mucho a la población, ¿no? Ya. Ahora, denme oportunidad a ambos de ir a la pausa, comentar y poner el tema, la brecha digital. ¿Qué tan grande es la brecha digital? ¿Qué tanto se ha avanzado en cuanto a trámites? Porque yo sigo viendo, no sé ustedes, en los municipios, en los estados a los que luego me toca ir, pues las filas, las colas. Hay mucha gente inclusive que dice, no, yo no quiero hacer absolutamente nada digital, yo quiero ir a hacer cola. Bueno, ¿de qué tamaño es la brecha digital? Denme oportunidad de ir a la pausa, pero antes quiero invitarlos, a ustedes doctores también, y a usted que nos sigue a través de la señal de Mega Noticias. Me quedé pendiente, bueno, ponía el tema que el doctor Adolfo Gracia había comentado, la brecha digital. En México son muchos Méxicos, doctor Manuel Alejandro. Puede que en algunos estados de la República haya internet gratuito en las calles, en los parques y demás, pero en otros estados de la República los niveles de pobreza son muy altos. Entonces realmente, pues me parece que la pobreza puede ser un factor importante para ampliar esta brecha digital, doctor Manuel Alejandro. Sí, yo coincido con lo que decía el doctor Gracia hace un momento. La brecha digital es muy importante y si bien, de acuerdo con datos del INEGI, en México hay más o menos como 100 millones de personas que utilizan Internet. Esto es más o menos como un 82% de personas que se conectan a Internet. Desde luego que pues, los datos no son iguales en todo el país. Y no es solo una cuestión, digamos, que tenga que ver con la pobreza o con la infraestructura. Es una cuestión que también tiene que Sí. ver con la forma, digamos, como de la alfabetización digital. ¿Cómo lo usan las personas? ¿Para qué usan las Claro. personas la Internet? ¿Cómo utilizan mejor los servicios disponibles? En fin, es algo mucho más complejo que no solamente tiene que ver con una cuestión de conectividad o de acceso, como alguna vez se pensó, porque cuando empezaron este Claro. tipo de políticas por ahí durante el gobierno del presidente Cedillo, se pensaba que el tema era simplemente de acceso, de dotar a toda la población de acceso. En realidad,
nos hemos ido dando cuenta a lo largo del tiempo que el asunto tiene que ver más también con formación, educación, y disponibilidad de la tecnología también, sin formación de recursos humanos. Claro. Esto que comentas, doctor, la alfabetización digital, que me parece que aquí, no sé, ustedes, doctor Adolfo Gracia, ha quedado de ver en muchas áreas, no solamente el gobierno, sino también, no sé, en instituciones públicas. No sé quién podría haber quedado de ver, que me parece muy importante hablar de una alfabetización digital, una pedagogía digital, doctor Adolfo. Sí, es un tema complejo, ¿no? Porque no es, como comentaba el doctor Guerrero, no es solo es el tema del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, que tengamos conexión a Internet, sino es esta parte de cómo lo usamos, ¿no? Y qué también lo usamos. Por ahí, los datos de igual del INEGI con la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información, refleja algunos datos interesantes, ¿no? Gran parte de la brecha digital se ha librado con el uso de smartphones, ¿no? De los famosos teléfonos inteligentes, mientras que el uso la posesión de computadoras portátiles o computadoras de escritorio ha ido disminuyendo, ¿no? Y ya desde ahí empezamos a ver distintos accesos a la tecnología, sirven para hacer distintas cosas, ¿no? A lo mejor si quiero hacer ciertos trámites se me complica más desde el teléfono, ¿no? Y si nos vamos por ahí a partes por grupos de edad, ¿no? Esta misma encuesta, ¿no? Nos dice que grupos de edad de 18 a 24 años andamos por ahí del 90%, arriba del 90% de acceso o de uso de Internet, ¿no? Y te vas a grupos de 45 a 54 años, bajas al 77, 78%, y en grupos de 55 años o más bajas hasta los 47%, ¿no? Entonces, tiene que ver, sí, efectivamente, Fíjate. con la educación, ¿no? Eh, no solo lo que enseñamos, digamos, no solo lo que le enseñamos en las escuelas a las generaciones que vienen y que ya están conviviendo en la tecnología, sino una de las grandes preguntas es cómo ayudamos a alfabetizar digitalmente a generaciones que no necesariamente crecieron con la tecnología, que no necesariamente conocen todos sus usos. Y, por ejemplo, otro de los temas que surge y que es importante es la protección de datos, la ciberseguridad, ¿no? Claro. Entonces se conjunta una serie de factores que hace complicado, ¿no? Que tengamos un acceso igual y unos usos iguales a la tecnología. Claro. Bueno, en un momento me gustaría también tocar el tema de la seguridad, pero adentrémonos un poco al gobierno digital, al gobierno electrónico, o como le quieran llamar, el e-government, todo esto que ya en algunos estados, la Ciudad de México, entiendo, ha avanzado muchísimo, hablando del uso de tecnologías de la información en cuanto a trámites, eficiencia, transparencia. Plataformas digitales, pero me gustaría conocer su opinión. No, el gobierno digital no solamente es voy a hacer un trámite que puedo hacer en una ventanilla, hacer un pago y ya, sino también entiendo el gobierno digital también implica ciertamente aplicaciones móviles, poder tener ciertos trámites como los permisos, los pagos de algunos derechos, inclusive uso de bicicletas también digitales. Es decir, no solamente se limita a pagar un permiso o bajar no sé, un acta de nacimiento, ¿no? Qué sé yo, que puede ser algo muy sencillo, doctor Manuel Alejandro. Sí, claro. Bueno, es que gobierno digital hoy en día implica una relación diferente entre la ciudadanía y el gobierno. Una relación que pasa por cuestiones Eso. de transparencia, por estar dispuesto a la transparencia, por fomentar vías y canales de participación, ¿no? Activa de la población, y desde luego por una cultura de la rendición de cuentas. Y esto requiere tanto infraestructuras como marcos normativos adecuados, una cultura que el gobierno esté dispuesto a los datos abiertos, a transparentar sus acciones y sus decisiones, ¿no? Y permitir pues, que la gente esté dispuesta a generar escrutinio público de las acciones que hace. Entonces, hoy en día hablar de gobierno digital es un asunto bastante complejo que desde luego pues tiene muchas ventajas, desde los ahorros en términos de costos, ¿no? Una reducción probable de los fenómenos, por ejemplo, de la corrupción,
el fomento de la participación ciudadana, ¿no? El escrutinio público, como decía hace un momento, pero esto implica también una disposición de los gobiernos a ser abiertos con su población y a transparentar la información y los datos. Y digamos, en el caso de México, efectivamente, la Ciudad de México, desde el gobierno anterior, pues ha ido generando una serie de prácticas con la Agencia Digital de Innovación aquí en la Ciudad de México, que bueno, pues tiene Ujú. un portal muy robusto, ¿no? Donde uno entra y pues puede tramitar cosas, revisar cuestiones desde las ecobicis hasta ver la cuestión del agua y Ujú. La la licencia. luz, etcétera, ¿no? La licencia, pero otros estados en México están todavía muy atrasados por esta diferencia que tenemos en la infraestructura, los recursos humanos, etcétera. Y bueno, pues ahora el gran reto del gobierno federal es justamente, pues, digamos, ir cerrando estas brechas distintas en la lógica del ofrecimiento de gobierno digital para la población en México, que no va a ser nada fácil, ¿no? Claro, claro. Ahora, partiendo de todo esto que, digamos, el gobierno digital, digamos, plantea que es una relación diferente entre gobierno y gobernados en este caso, y englobo los tres niveles de gobierno, porque cada nivel de gobierno, ya sea federal, estatal y municipal, tiene sus trámites, tiene sus formas, tiene sus maneras, inclusive hasta tiene sus páginas, porque pues uno ¿qué le gustaría que fuera una sola página para todo, ¿no? Eso sería como algo ideal. Pero sí se puede plantear que a través del gobierno, y esto va para los dos, y que ahorita quiero retomar también tu opinión, doctor Manuel, pero empiezo contigo, doctor Adolfo Gracia. El gobierno digital sí puede fomentar el desarrollo económico, cultural, es decir, un desarrollo global de la población en donde está, digamos, administrando los recursos, doctor Adolfo. Sí, claro. No, justamente esta parte de la apertura en los datos, ¿no? La baja de corrupción porque se permite, o esta idea de que los trámites en línea facilitarían y disminuirían los casos o la incidencia de la corrupción y el ahorro en costos de tiempo, no solo monetarios para el gobierno y monetarios para las personas, sino también el ahorro en tiempo para todos los ciudadanos que estemos intentando hacer cualquier tipo de trámite, ¿no? Sin duda son elementos que pueden fomentar, por ejemplo, el emprendedurismo, ¿no? Que la gente abra empresas, se pueden gestionar recursos hacia otros lados, se puede, digamos, la misma parte del desarrollo tecnológico de las plataformas puede ser un motor económico, ¿no? Entonces, sin duda, ¿no? Esta transición en términos de la apertura, del ahorro de tiempos y de costos, puede ser beneficioso en varios sentidos para la población. Claro. Doctor Manuel Alejandro, déme oportunidad de ir a la pausa. Regreso contigo sobre este tema para cerrar este tema, si es que el desarrollo del gobierno digital puede también ayudar a que haya un desarrollo y crecimiento positivo, y también la seguridad, el tema de la ciberseguridad. ¿Cómo estamos también hablando de ese tema? Voy a la pausa y regresamos. Sí. El último bloque, por supuesto. Me quedé pendiente contigo, doctor Manuel Alejandro, para cerrar el tema, si es que el gobierno digital ayuda también, promueve el desarrollo económico, social, cultural, etcétera. Y de una vez te arrancas poniendo sobre la seguridad, la ciberseguridad. Por un lado, pues sí, los gobiernos están ofreciendo estos servicios, pero ¿sí están bien protegidos? Y bueno, te dejo esos dos temas, doctor Manuel. Muchas gracias. Bueno, sí, yo coincido con el doctor Gracia de que sí, la tecnología puede ayudar a fomentar la cuestión del desarrollo económico, no solo del crecimiento económico implementado, por ejemplo, en procesos dentro de las empresas, etcétera, sino como estrategias también de desarrollo, siempre y cuando esté acompañado también, digamos, de políticas públicas que traten algunos aspectos. Por ejemplo, investigación y desarrollo, fomento de investigación y desarrollo tecnológico en México. Necesitamos muchísimo, necesitamos más inversión en esto. Son inversiones que no son, digamos,
no son económicas, no son baratas, pero ahí es donde podemos nosotros aprovechar, por ejemplo, estrategias de convenio entre gobierno, academia, universidades, iniciativa privada, etcétera, que creo que Claro. pueden ayudar a generar esto. Segundo, necesitamos también para esto estrategias de educación y capacitación. Y de nuevo, como decía el doctor Gracia, no solamente es educación en términos de abrir nuevos programas en las universidades de capacitación a los jóvenes en nuevas tecnologías, sino también capacitar a la población adulta a que sepa usar mejor y más responsablemente la tecnología de información y comunicación. Y finalmente también necesitamos una política pública que fomente la infraestructura, al menos, ¿no? Estos tres aspectos de la normatividad, de la gobernanza de la tecnología, necesitamos tenerlos mucho más claros. Ahora con la agencia de transformación digital, si uno lee las funciones y responsabilidades, bueno, pues prácticamente le cae todo, ¿no? Desde satélites, radiodifusión, telecomunicaciones, ¿Sí? la interoperabilidad de la tecnología en el gobierno, los trámites digitales. Bueno, pues como se dice coloquialmente, solo le falta vender tortas los domingos, pero eso requiere Sí, sí. muchísimo recurso humano, muchísima infraestructura y muchísimo capital, muchos recursos para llevar a cabo esto. Y no estoy seguro que tenga, digamos, pues por lo pronto en estos primeros años o en este primer año, que tenga, digamos, todo el potencial para poder generar, pues todo lo que se espera de la agencia, que pues puede estar bien, ¿no? Pero pues no sé si eso se pueda lograr. Ahora bien, en términos de ciberseguridad, creo que este es uno de los temas fundamentales. Hace unos meses salió un reportaje en el periódico El Economista donde comparaba los ciberataques en México con otros países de América Latina. Y bueno, México está en el lugar entre los primeros 3 países con mayores ciberataques en América Latina, junto con Brasil Uf. y Colombia, fundamentalmente en términos de robo y utilización de datos, ¿no? Personificación falsa, esquemas de fraudes, etcétera. Entonces, creo que todo esto Sí, sí, también sí. requiere pensar muy bien qué funciones se requieren fortalecer. Hay iniciativas de leyes de ciberseguridad en el Congreso, pero las que yo conozco no, digamos, están muy desde el punto de vista casi policíaco y de vigilancia, ¿no? Y no tanto pensados desde un punto de vista mucho más social, de derechos humanos, de Claro. protección de datos personales. Y creo que ahí nos hace falta tener una discusión pública y abierta de estos temas. La tecnología avanza muy rápidamente y hay muchas aristas que a veces perdemos de vista por pensar que la tecnología solamente puede ser una aliada para ayudarnos en el desarrollo y la competitividad, pero tiene este componente de derechos humanos y de privacidad que es importantísimo Claro. no perder de vista. Muy bien. Ahora, justamente, ya entrándonos al tema del doctor Adolfo sobre la ciberseguridad, si va a la misma velocidad el desarrollo de los proyectos, digamos, del gobierno digital, pero sobre todo sacas la página de internet del gobierno y pues sí está muy bonita y funciona muy bien, pero vamos a la par en cuanto a ciberseguridad. Esa página está bien protegida, sobre todo porque, bueno, de lo que comentaba hace un momento del economista, leo, se incrementan los ataques de ciberseguridad en México en un 78% en apenas un trimestre. Datos del economista, por supuesto. Me pregunto, ¿vamos a la par en ciberseguridad, doctor Adolfo? Sí, es un tema complejo, ¿no? Porque digamos que es una carrera armamentista, esta parte de la ciberseguridad en términos de la seguridad Uf, de los sí. sistemas de software, ¿no? Siempre va a haber estos grupos de hackers, ¿no? Ya sean por términos monetarios o los llamados hacktivistas que están intentando vulnerar los distintos sistemas, ¿no? Y siempre hay que tener grandes equipos de protección, ¿no? En términos de software y de hardware. Y digamos que
que no necesariamente requieren mucha inversión, ¿no? Y en algunos casos se puede ver vulnerada la ciberseguridad de las física, ¿no? De los sistemas, que tengan acceso a algunos de los sistemas. Por el otro lado, también tenemos otro de los componentes bien importantes de la ciberseguridad es la parte social y qué hacemos los usuarios con los datos, ¿no? ¿Cómo protegemos nosotros Claro. nuestros accesos a los sistemas? ¿Por qué no? Vamos a partir desde la idea de que no hay un sistema que sea infalible, ¿no? Y muchas veces el error en términos de ciberseguridad se debe a errores humanos, ¿no? Y regresamos acá un poco a términos de lo que platicamos hace un ratito de esta brecha digital, ¿no? Una parte también de la educación en términos digitales, de la alfabetización digital es saber cómo proteger nuestra información privada, cómo mantener el uso de contraseñas, ¿no? Sigue siendo muy común el uso de contraseña 1, 2, 3, 4, 5, contraseña 1, ¿no? Este tipo de cosas que nos ponen, Ya, ¿no? sí. Más allá de lo que protege el sistema, nosotros mismos nos ponemos en riesgo, ¿no? Por ahí comentaba el doctor Guerrero esta parte de la suplantación de identidad, la parte de los fraudes, esta idea de dar clic a ligas, de dar abrir correos, que nos hacen estas ofertas de trabajos con sueldos magníficos o trabaja desde casa, todos estos fraudes que hemos recibido en los diversos, ¿no? Entonces, es un problema que es multifactorial y que, por un lado, requiere la parte de infraestructura, de desarrollo de software, del mantenimiento de la ciberseguridad en términos de quién sostiene las plataformas. En este caso, estamos Sí. hablando del gobierno digital, del gobierno. Y por el otro lado, tenemos la parte de quiénes somos los usuarios y que tengamos buenas prácticas, ¿no? De ciberseguridad. Entonces, igual, ¿no? Coincido con lo que decía el doctor Guerrero, nos hace falta voltear a ver la ciberseguridad no en esta parte del crimen y punitiva, sino también en la parte de cómo vamos a educar a la población, cómo vamos a generar políticas públicas y toda esta parte que también falta de discutir sobre protección de datos personales en términos de derecho al Muy bien. olvido, ¿no? Todas estas cosas. Claro. Parecería que la solución cuando hablamos de seguridad y tecnología, parecería que no tener cuentas y no tener teléfonos ni smartphones sería la solución frente a este, digamos, panorama de exposición que tenemos los usuarios mortales, comunes y corrientes como somos nosotros frente a una corporación, por supuesto, a un gobierno. Parecería que esa es la solución, pero difícilmente, me parece, se puede entender en el contexto del 2025 no tener un aparato de estos, no tener redes sociales, no comunicarnos, me parece, pues imposible, ya sería una especie de discapacidad digital. Pues cerramos, muchísimas gracias a ambos, doctor Manuel Alejandro, doctor Adolfo Gracia, les agradezco su tiempo, sus puntos de vista, por supuesto, me quedo con algunos puntos de vista aquí, y a usted.